Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bisset. Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bisset de Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy le traigo un comentario sobre Falcon Heavy, que es un cohete de SpaceX, y también sobre el asesinato de un músico ucraniano por negarse a participar junto con los rusos en su festejo. Entonces, uno de los títulos es: el Falcon Heavy volará el próximo martes. El más poderoso cohete de la industria aeroespacial del mundo, el Falcon Heavy de SpaceX, que será lanzado el próximo martes desde la plataforma de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. Si bien existen fabricados otros cohetes con mayor potencia que el Falcon Heavy, esos aún no han volado al espacio sideral, o sea, no son operativos, y son el SLS de la NASA para la misión Artemisa y el Starship de la compañía SpaceX. La primera misión del Falcon Heavy fue el 6 de febrero del 2018. Luego continuaron 2 más en el 2019, para pasar 3 años inactivos. El Falcon Heavy posee 27 motores Merlin con más de 2 millones de kilogramos de empuje en el despegue y una capacidad de carga de 64 toneladas métricas, líder en este campo. Su innovación es que son 3 cohetes reutilizables, abaratando los costos de los viajes. Este lanzamiento del Falcon Heavy es una cooperación entre SpaceX y la Fuerza Espacial de Estados Unidos en la misión USSF-44 para poner en órbita 2 satélites en el espacio geoestacionario. Por la distancia prolongada de colocación de los satélites, uno de los cohetes, el central de Falcon Heavy, no regresará a la Tierra como está estipulado en estos lanzamientos de recuperables. El éxito de esta misión es la participación de la compañía privada SpaceX, comandada por Elon Musk, con mira hacia el futuro cercano de la conquista humana de la Luna y Marte, para la vivencia permanente de la humanidad en el planeta Marte y en completa transformación a semejanza de las condiciones óptimas para la vida de la Tierra. De ahí la importancia de la paz permanente en la Tierra, derivada de la libertad y la democracia, que evitaría futuros conflictos bélicos en el espacio sideral. Ahora los cubanos tienen acceso a Internet, aunque controlado totalmente por la dictadura castrocomunista. Ya no podrá hacernos la censura que ocasionaron a los cubanos cuando el vuelo del hombre a la luna en 1969. Estemos atentos a este programa del próximo martes a las 3:45 para disfrutar uno de los grandes avances de la humanidad en el campo de la navegación interespacial. En la sesión del conversatorio le traemos el título: el asesinato político del célebre músico ucraniano Yuri Kelpatenko. Durante estos largos días de guerra de Vladimir Putin contra el pueblo ucraniano, se ha manifestado su carácter depredador. Los crímenes de guerra han sido en abundancia y condenados en las Naciones Unidas. El barbarismo del putinismo ha ido desde el lanzamiento de centenas de misiles sobre ciudades hasta la prohibición de sustancias químicas, la bomba fósforos, sobre la población civil. Otra de las situaciones despreciables ha sido la violación de las mujeres ucranianas por personal del ejército ruso. Y para colmo de estos crueles crímenes, todo su odio y violencia extrema cayeron sobre el músico y director de orquesta Yuri Kelpatenko. El concertista Kelpatenko era director de la Orquesta Filarmónica de Gerson, también de la Orquesta de la Cámara de Gilea y director principal del Teatro de Música y Drama de Nikolai Kuris de Gerson.
quien fue asesinado a sangre fría por las tropas de ocupación rusa al negarse a colaborar en un concierto por el Día Internacional de la Música el 1 de octubre, y en especial en conmemoración de la recuperación de la vida pacífica en Gerson. El Ministerio de Cultura ucraniano denunció el brutal asesinato e informó que los militares rusos le dispararon en su propia casa tras negarse a colaborar con los ocupantes. Además, señaló que el músico había manifestado abiertamente su postura cívica y rechazó abandonar el territorio después de la ocupación rusa. Uno de los mensajes críticos en su Facebook y de aliento a la resistencia a sus compatriotas fue el siguiente: no es nada que un samurái dijo en una ocasión, vive como si ya no existiera. La lista de artistas e intelectuales asesinados en Ucrania es extensa, pero no debe convertirse en una aceptación por el tiempo y la costumbre, sino que debe mantenerse su condena permanente hasta la aplicación de la justicia. Hay que impedir la continuidad en la usurpación de los territorios ajenos, los crímenes de guerra y genocidios que buscan borrar la identidad ucraniana por la Rusia putinista. El concertista ucraniano Yuri Kerpatenko entregó un paradigma de dignidad y valor heroico por lo que sus colegas se ausentaron y la filarmónica no actuó y muy poco público asistió a la festividad. Kerpatenko nos recuerda a las leyendas de la intelectualidad europea en la poesía y en la escritura como Lord Byron y al músico Ludwig van Beethoven. El primero participó directamente en la lucha por la independencia de un pueblo, los griegos, donde murió. Y Beethoven, indignado con un revolucionario que se convirtió en emperador, deshizo airadamente y avergonzado su dedicatoria en su tercera sinfonía, la heroica. Los cubanos tenemos un ejemplo de dignidad y resistencia heroica en el pueblo ucraniano, en su lucha por su libertad y en personas como Yuri Kerpatenko, quien nos muestra que con una tiranía no se puede cooperar ni en la música ni en ningún campo del saber, sino que se vive y se muere por la libertad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro La dictadura de la democracia de Michel, que traigo uno titulado El pueblo cubano puede finalizar las injusticias. Como bien ustedes saben, la lucha por la libertad es una forma de hacer justicia, que las personas puedan vivir en felicidad. No tener un libre albedrío es vivir plenamente en una posición de esclavitud y de injusticia. Esta es la esencia misma de la ausencia de libertad. Pero nos acusan aquí en Cuba el régimen castrocomunista de que todos los que promovemos el derecho a luchar por la libertad de expresión y las demás libertades, nos acusan de servir a una potencia extranjera, de servir a cuerpos de inteligencia, cosas que sabemos que es falso, porque la gran mayoría del pueblo cubano quiere libertad y lo ha manifestado en las calles durante este último año, a partir del 11 de julio del 2021, donde ha protestado por libertad y por vivir en bienestar. Y eso nace del corazón de cualquier ser humano, porque es la condición humana la que promueve todo ese tipo de pensamiento para poder dar una mejor vida a su familia, especialmente en su matrimonio, en sus hijos, y como personas. No nos dejemos engañar. La dictadura quiere cortar un método digno que tenemos para luchar, que es la desobediencia civil o desafío político masivo no violento, o resistencia activa no violenta o lucha cívica. Tengamos presente este concepto de estos libros para luchar, porque muchas personas han hablado de él, incluso cuando nos digan que nosotros somos cooperando con una potencia extranjera. Recuérdale a Isaías, que es un profeta de la Biblia, nos habla desde el siglo VIII a.C., hace más de 1800 años, que nos habla sobre la tiranía y nos dice, hay de aquellos que prescriben leyes injustas y prescriben tiranía,
para apartar de juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos en mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y que haréis en el día de castigo, a quien acogeréis, para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento, en donde dejaréis vuestra gloria. Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos. Estamos hablando siglo VIII a.C., contra la tiranía. También en este libro nos habla de un hombre llamado Job, que también criticó a la tiranía, pero mucho más allá todavía, en el siglo XXII a.C., o sea, casi, contando a partir de hoy, casi más de 4.000 años, aquí se refleja de que las tiranías siempre han sido aborrecidas porque son injusticias. El mismo Job nos dice: él rompe las cadenas de los tiranos y le ata una soga en su lomo. O sea, que nosotros lo que estamos haciendo es aplicar el derecho a la rebelión justa, y eso tenemos que tenerlo presente para poder conquistar la libertad de nuestro pueblo. A veces algunos me dicen: no, pero es una tiranía que puede matar a cualquiera. Sí, es verdad. Ahora mismo leímos el ejemplo de música ucraniana, de Yuri, y han habido otros, sí, es verdad que puede contar la muerte, pero no pueden matar a todo el pueblo, no pueden despojar a todo el pueblo de sus bienes, de su vida, de expulsarlo al exterior, de desterrarlo. Incluso en esta época hemos visto que se han ido muchísimas personas, cerca de 200.000 personas. Sí, pero estamos un millón y unos cuantos, un poco más aquí en Cuba. ¿Y qué vamos a hacer? Estar callados, silenciados, no hacer nada. Ya no con nosotros que somos personas mayores, por nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos que luchar. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el mismo Gandhi se refirió, le dijo que si él viviera en Alemania, luchara contra la tiranía de Hitler. Y tenemos a Martin Luther King, que dijo que si él fuera cubano, lucharía por la libertad religiosa. O sea, hay personas que tienen la visión de que se puede luchar en donde quiera. Claro, tenemos que ser una multitud, porque si es uno o dos, claro que no controla, si somos 100 no controla, pero si es un pueblo no puede controlarlo. Una multitud, ¿quién va a controlar una multitud? Y luchando por la verdad y la justicia, ¿quién va a controlar? Incluso hasta los mismos militares de bien, militares honrados, tendrá que sumarse al pueblo, porque si no se suman al pueblo, entonces también cargarán la culpa de todos los asesinatos y sus manos seguirán manchadas de sangre. Entonces hay que actuar para poder cambiar esta tiranía aborrecible, esta tiranía cubana. Claro, tenemos que liberarnos del miedo, como hicieron ejemplo los hermanos Scott en Alemania, eran jovencitos estudiantes de la universidad y crearon un grupo de resistencia en las universidades y en su pueblo para luchar contra Hitler, que es uno de los grandes asesinos del mundo en el siglo XX. Y también a gente, los militares de honor, le hicieron un plan para ponerle fin a su dictadura, que fue en el caso del Plan Valquiria en 1944, el 20 de julio de 1944, cuando le hicieron un atentado. O sea que siempre se puede luchar contra una tiranía. Y es el deber de todas las personas honradas de aportar su granito. Y mucho más los intelectuales y los de fe. Son las personas que deben de guiar a este pueblo para poder encaminarlo hacia el Estado de Derecho y la libertad en su propio país. Por eso es que nosotros tenemos que tener presente que la desobediencia civil o los desafíos políticos masivos no violentos es un método contundente para poner fin a una tiranía con el menor costo para las vidas, porque no busca el daño a ninguna persona. Solo son los tiranos los que dañan al pueblo, como lo hemos visto aquí en Cuba, como lanzaron un tiro ahí en La Guinera, un reparto aquí en La Habana, y mataron a un joven. Entonces ellos son los que ejercen la violencia y la aplican, este terror del Estado, para que usted esté en silencio. Sí, es verdad que es difícil enfrentar la dictadura, pero empiece ya. Si usted no tiene la convicción de ser libre, empiece a desarrollarla, pero cuando usted se haga libre, ya usted estará consciente para fortalecerse usted y los que lo acompañan, para fortalecer al pueblo. Tenemos que crear la sociedad civil, porque si no tenemos una sociedad civil fuerte, cualquiera que tenga el poder, como son los militares, aquí en Cuba el Partido Comunista,
se irán instaurando una dictadura. Por eso tenemos que nosotros crear estas instituciones no gubernamentales de cualquier tipo. Si es para astronauta, como si es para mecánico, pero que usted ejerza su libertad de expresión. No se deje engañar. En cualquier grupo o asociación usted tiene derecho a la libertad de expresión y a hablar lo que usted desee, siempre con cordura, con amor, evitando el odio, la violencia, para poder instaurar en Cuba verdaderamente una nación libre y democrática. Pasamos a la sección de la frase internacional. Pues le traigo una de Galileo, que fue un físico y escritor italiano que nació en 1564 y murió en 1642 de nuestra era. Y nos dice, los beneficios deben escribirse en bronce y la injusticia en el aire. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, todos estos agravios que nos ha hecho la tiranía, no olvidarlo, pero no tenemos que tenerlo siempre presente porque entonces nos crearía el odio en nosotros mismos. Y entonces estaríamos nosotros pensando todo el día mal y eso afecta a la persona, convirtiéndolo en un agente violento, un agente vengativo. Y por eso nosotros dejemos dejar esas injurias. Claro, hay que recordar a todos esos que han cometido abuso para llevarlo a la justicia, porque si no, seguirían las injurias en el país. Y por eso tenemos que tener presente que la justicia engrandece a la nación, como dijo uno de los grandes reyes de Israel, y en ese caso nosotros tenemos que caminar en ese camino para engrandecer a nuestra nación. Por eso el tema que le traigo hoy está titulado La maldad y la codicia de negociar con una tiranía. En días recientes un grupo de ciudadanos de Estados Unidos, empresarios y políticos, vinieron a Cuba para instaurar una conversación con el régimen castrocomunista, con su directiva. Este grupo busca liberar la economía de Estados Unidos y que sea beneficiosa para el régimen tiránico. Buscan la flexibilización total de la política de Estados Unidos con la tiranía castrocomunista. El objetivo es hacer negocio y darle recursos financieros a la tiranía, no al pueblo cubano, porque ya lo hemos visto en otros países. Ejemplo, en China, que es una de las potencias económicas y sin embargo el pueblo, hay 60 millones de hambrientos ahí en China. No se dejen engañar por los grandes edificios que usted ve, o por las grandes carreteras y automóviles, o porque vayan al cosmos. Recuerde que en la Unión Soviética la gente también pasaba, no hambruna total, pero sí sus necesidades, que incluso he conocido personas que vivían allá y me han dicho que las latas de leche que se vendían aquí en Cuba, de condensada, ellos no las tenían en su país. Es lo mismo que hacen en Cuba, cuando usted ha visto una langota, todo lo exportan, y así mismo es este sistema que hace que los productos nacionales estén importándose y el pueblo pasando hambre y miseria. Por eso no podemos dejarnos engañar de que este tipo de relaciones nos van a llevar a nosotros a un disfrute pleno de un poder económico y que esto puede causar y derivar al país en un estado de desarrollo, que eso es falso. Sabemos que todo lo que están buscando es un poco más de dinero para sostenerse, porque la dictadura está en un estado fallido, ya está en el final, en su fracaso total, ya el pueblo está en las calles para ponerle fin. Claro, esto es un proceso de resistencia que lleva su tiempo, porque es a través de la no violencia que el pueblo se está manifestando. E incluso a través de la no violencia es más rápido con cuando se carga las armas, a no ser que sea una potencia o un grupo poderoso que le ponga fin a la tiranía. Pero en realidad el método que más rápido lleva hacia la desintegración de la dictadura es la desobediencia civil. Por eso nos negamos a que estas personas que vienen a codiciar las riquezas del pueblo cubano, junto con los que están en la dirección del país, el Partido Comunista y sus secuaces de los Castro y Díaz-Canel, no podemos permitir. Condenamos estas acciones que se está haciendo por parte de algunas personas y empresarios estadounidenses para acercar y darle más recursos a la tiranía, y creemos que lo correcto es
exigir los derechos humanos y darle lo que el pueblo quiere, Internet. Ahora mismo tenemos que felicitar a Twitter, a Facebook, Instagram, que las cuentas de la tiranía que trabajaban ahí como si fueran los dueños de esas empresas, hostigando al pueblo y censurando todas las situaciones de expresión de libertad de los internautas. Fue una acción muy buena de estas empresas de Estados Unidos, y esto es lo que debe ser el gobierno de los Estados Unidos, la administración, darle poder al pueblo. Ese poder como único se lo puede dar es dándole información para que las personas puedan ver la realidad y puedan comparar y puedan entonces sentirse seguros de que su voz será escuchada. Y cuando despierten todas estas personas, no hay regreso más hacia la tiranía. Se le pone fin y se instaura una república con todas las garantías en el Estado de Derecho. Sin embargo, recientemente vimos como un cantante norteamericano, Kanye West, hizo una diatriba contra un grupo social, étnico, y fue inmediatamente criticado por todas las empresas, por todos los grupos, que eso es bueno que se haga esa crítica, pero queremos que sean conscientes también de que hay un régimen allí en Cuba que es peor que Kanye West, porque ya Kanye West está hablando, no lo ha ejecutado. Sin embargo, aquí en Cuba sí se está ejecutando discriminación, racismo, ese apartheid político, ideológico contra el pueblo cubano, contra todas las razas. Aquí en Cuba hay un apartheid que si usted habla, usted va preso. Y por eso esa reacción que se tuvo con Kanye West es la que hay que tener con el régimen castrocomunista para ponerle fin, como se le hizo allá al apartheid sudafricano en los años 70, 80. Tenemos que tener nosotros presente de que todo el que venga a negociar con la tiranía es para extender ese apartheid político, ideológico, y asegurarle la fuente de recursos a esos poderosos que están oprimiendo al pueblo cubano con la nueva esclavitud, que es el socialismo, y nosotros no podemos permitir por más tiempo. Son 63 años. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que aquellos que dicen que son amigos estén cooperando con la tiranía? Aquellos que dicen que son amigos de la libertad. Porque bueno, si no son de nosotros no nos importa tanto, sino aquellos que dicen que aman la libertad, que aman al prójimo, que aman la democracia. Es hora de actuar al lado del pueblo y ponerle fin a esta tiranía, que usted bien sabe que es un enemigo de usted, porque lo ha expresado múltiples veces. Se han hecho los desentendidos en muchas ocasiones, como es en el ataque sónico o síndrome de La Habana, que ya se comprobó que fue una manipulación de ese servicio que lo investigó, pero ustedes lo saben muy bien que el régimen castrocomunista es un enemigo del pueblo americano y ahora está aliado con la Rusia putinista para la fechoría estas bélicas que quieren hacer en la región y un cerco al pueblo estadounidense. De todas maneras, el pueblo cubano, como pueblo, nosotros como personas tenemos que luchar, y si nos apoya mucho mejor, porque acelerarían este proceso hacia la libertad, pero los cubanos tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que aportar el mayor esfuerzo para nuestra libertad y que nuestros hijos puedan vivir en una república de Cuba libre. Doy gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor, ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias. Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que en la vida confrontamos una gran diversidad de estados emocionales, resultado de distintos fenómenos que nos afectan de una forma u otra. Problemas y triunfos, placeres intercalados o mezclados con el dolor. Algunas veces podemos ignorar uno de esos elementos y poner toda nuestra atención en otro,
para tratar de cambiar la posibilidad de ser afectados por el dolor, con la esperanza de recibir cierto grado de alivio o felicidad. Pero más a menudo sucede que no podemos elegir ni disponemos de la habilidad de cambiar el dolor por el placer. Muchas veces la tragedia o aún males de menor cuantía nos aquejan indiscriminadamente y a pesar de todas las bendiciones que podamos disfrutar en ese momento de la vida, nos sentimos irremediablemente abrumados por el dolor de la pérdida de ese momento. Cuando perdemos a un ser querido muy cercano, como padre o madre, nos abruma una profunda congoja, y no pocos nos preguntamos, ¿para qué tenemos que seguir viviendo? Entonces la vida se convierte en una verdadera tragedia llena de obligaciones imposibles y de consecuencias insoportables. Deambulamos por la casa viendo solo las cosas que nos recuerdan a ese ser querido que perdimos, la vida que compartimos, los momentos que jamás habrán de volver. Una pérdida tan grande nos hace pensar que el único consuelo que podríamos tener tendría que ser de la misma magnitud, y el pensar en eso nos desespera. Pero la bendición de la esperanza llega en el momento más inesperado, y nos sorprende con una mezcla de dolor y de placer. Podemos estar en la cocina, nos servimos un pedazo de pan, le untamos mantequilla y un poquito de esa jalea de la abuela que tanto nos gustaba de chiquillos. Aturdidos por los sentimientos, comemos casi como autómatas, y repentinamente algo nos hace volver a la realidad. El gusto especial de ese pan, la mezcla salada y dulce de la mantequilla y la jalea, nos hace comprender que todavía disfrutamos del gusto y comemos con renovado entusiasmo. Pan, mantequilla y jalea en realidad no parecería como un reconstituyente espiritual ni emocional. Y sin embargo, por algún motivo, nos traen recuerdos, sentimientos y visiones del pasado que en ese momento quisiéramos prolongar hacia el futuro. Como por arte de magia comprendemos que el abuelo se fue, y como por una revelación del cielo, también comprendemos que delante de nosotros se presenta un nuevo futuro, hasta cierto punto incomprensible, o que tal vez quisiéramos evitar. Ahora nosotros tenemos que ser el abuelo, porque la vida sigue adelante, y nosotros somos quienes tenemos que adaptarnos y no tratar de adaptar la vida a nosotros. Ninguna lógica podría arguir con el corazón para enseñarnos a no sufrir por las pérdidas que nos depara la vida. Pero hay consuelos que soportan los mayores desafíos de la vida, y cuando el sol se oculta en el horizonte, podemos tener la absoluta certeza no sólo de que volverá a salir, sino también de que en el preciso momento en que nos envuelve la mayor oscuridad, ese mismo sol continúa alumbrando en algún otro lugar. Que ese sol volverá a alumbrarnos, tal vez con una nueva y más potente luz que nos haga comprender y apreciar mejor lo que tenemos, en lugar de llorar y sufrir por lo que perdimos. La vida es una mezcla de dolores y placeres. El pan puede ser untado con mantequilla salada y jalea dulce, y a eso podemos agregarle café con leche. Esta fue una pausa para la meditación.